Primera de Crónicas, capítulo 12, en el versículo 18, dice: entonces, ¿quién? El Espíritu vino ¿sobre quién? Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes ¿de quién? De la tropa. Vemos el Espíritu Santo envuelto con militares. Y vamos a ver más adelante el Espíritu Santo peleando una guerra, una batalla. Leamos, por ejemplo, algo hermoso que hizo el Espíritu en la época de David, capítulo 28, versículos 11 y 12. Primera de Crónicas 28, 11 y 12. Y luego vamos a entrar en algo lindo. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11 y versículo 12. Dice el versículo 11: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. La pregunta: ¿estuvo el Espíritu con David? Pues claro que sí. ¿Hizo Salomón el templo? Claro que sí. ¿Merecía David tantas bondades? No. El hombre nunca merece nada, todo es por la gracia de Dios. ¿De dónde trajo Dios a David? Detrás de las ovejas, un simple pastorcito. ¿La tribu de David era la más grande y la más importante? No. Dios lo escogió, Dios lo trajo. Muy bien. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, versículo 2. Vamos a ver el Espíritu Santo un poquito más de cerca en la época siguiente. Segunda de Crónicas 15, 1 y 2. Dice el versículo 1: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Más, si le dejareis, él también, ¿qué cosa? Os dejará. Mi pregunta: ¿quién estaba hablando a través de este profeta? ¿Quién estaba llevando un mensaje al rey Asa? El Espíritu Santo. ¿Quién está envuelto en los quehaceres del pueblo de Dios? El Espíritu Santo. Siempre, siempre, todo el tiempo. Por ello debemos leer el capítulo 18, el versículo 23. Segunda de Crónica, capítulo 18, versículo 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Mi pregunta: esa actitud de ese profeta ya anunciaba que no tenía a quién. Debemos tener cuidado porque el Espíritu Santo no contradice los principios de Jehová. Una persona que tiene el Espíritu de Dios muestra la actitud de Jesús, muestra la forma de ser que tiene Dios. Nunca notarán o verán en una persona que tenga el Espíritu de Dios un espíritu belicoso o que destruye o que hace daño. Toda persona que tiene el Espíritu de Dios trata de unir, de salvar, de rescatar. Aún al caído no lo hace leña, sino que busca la manera de levantarlo del fango y del pecado. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid, no maldigáis. Y dice: para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se entiende? O sea, hay una actitud en la persona que tiene el Espíritu de Dios que es diferente a la actitud del corazón natural. El corazón natural ofende y se hiere con el que le hace daño, ataca y destruye el que intenta hacerle mal. Pero el Espíritu de Dios es al revés. Al que le hiere y le daña, entonces busca la forma de ayudarle, porque sabe que es un mal espíritu el que tiene. Y aquí hay una actitud muy clara. ¿Se comprende, por favor? Y eso viene desde el Antiguo Testamento. A Jesús, cuando lo maltrataron, ¿qué cosa hizo? Perdónalos, porque
no saben lo que hacen. En otras palabras, si supieran a quién están maltratando. Y mire que fue mal que le hicieron a Jesús, ¿eh? En esa película que anda por ahí es desastroso ver lo que había en la mente de lo que la produjeron. Pero sin embargo, eso no es ni la sombra de la realidad. O sea, el castigo fue peor. Porque imagínense Jesús en las manos del enemigo para castigarlo. Y un día, quiera Dios que un día nosotros tomemos tiempo para estudiar lo que es la ciencia de la salvación y comprender en realidad cada golpe propinado a Jesús era un golpe que Satanás indirectamente se propinaba a él mismo. Oiga, qué interesante. Porque recuerde que Cristo estaba matando en él al hombre de pecado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Entonces, cada vez que Lucifer lo golpeaba, o cada vez que un soldado levantaba la mano y le golpeaba, el Lucifer estaba diciendo al universo: me equivoqué. Oiga, qué interesante. Fallé. Yo hice mal. Porque el universo entero entonces estaba descubriendo lo malo que era Lucifer. ¿O no? Y Cristo en su propia carne mató al hombre de pecado. Con su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, la actitud de Cristo nos dice a nosotros que una persona con el Espíritu Santo tiene una actitud distinta a una persona que no lo tiene. Y de ahí entonces entender y comprender aquello. Toda persona que usted vea con deseo de hacer daño, con deseo de venganza, con deseo de herir, con deseo de destruir, usted puede estar seguro que el Espíritu de Dios anda lejos de esa persona, porque el Espíritu Santo no hace eso. Y ahora vamos a ver algo más lindo y hermoso. Capítulo 20, versículo 14 y 15. Esta parte me fascina. Capítulo 20, versículo 14 y versículo 15. Dice el versículo 14, segunda de Crónicas: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, ¿qué cosa dice ahora? Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Qué cosa linda. A mí me gusta Dios, porque no hay detalle pequeño, reina, donde Dios no esté pendiente de la vida suya. Y me gusta otra actitud de Jehová, y es que mientras más alto es el cargo suyo, Dios le hace entender que lo ha puesto en esa posición para que sirva a su pueblo. ¿A quién fue el último que nombró el profeta? Al rey. ¿Por dónde comenzó? Por el pueblo. Le voy a decir más. Si nosotros comprendiésemos un poquito mejor el asunto, notaríamos que Dios se desvive por sus hijos, se desvela por su pueblo. Dice la sierva de Dios: es el cofre donde tiene atesoradas sus joyas. Y el que hiere al pueblo de Dios es como si hiriera a la niña de sus ojos. Por eso a los predicadores siempre les digo: tengan cuidado cuando vayan a hablarle al pueblo, háganlo con mucho amor. Y aunque a veces hay que ser un poco fuerte porque el Espíritu dice que hay que reprender, pero hágalo con amor. O sea, no con odio. No maltrate el remanente de Jehová. No haga daño a la grey de Dios. O sea, dígale la verdad, aunque sea fuerte, pero que ellos entiendan que usted se lo dice con amor. ¿Se entiende? Y me gusta esa actitud. Primero el pueblo, primero ellos, y luego y a ti, rey. O sea, en otra palabra, tú que eres el que le sirve a esta gente, eres el último. Ahora, oigan la palabra de Jehová. Recuerden que en ese momento el pueblo de Judá estaba siendo amenazado por una gran invasión, amenazado con ser arrasado, y el pueblo no tenía cómo defenderse, ni siquiera tenía gente para poder defenderse. Pero gloria a Dios que el Señor estaba con el pueblo. Mire lo que sigue diciendo el profeta. Estamos en el versículo número 15. Dice: oíd. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Quién estaba hablando a través del profeta?
¿Y quién dice eso esta mañana a ti? El Espíritu de Dios. No te preocupes, no te angusties. Que viene un problemón para encima de ti, tranquilo. Que viene una guerra, tranquilo. Que se han levantado enemigos contra ti, tranquilo, espérate, no te angusties. Versículo 16. Dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De qué se está hablando? De una batalla. ¿De qué se está mencionando? De una guerra. ¿Quién está hablando? El Espíritu de Dios. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿qué dice la Biblia? Salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, ¿y qué cosa? Y estaréis seguros. Creed a sus profetas, ¿y qué cosa? Y seréis prosperados. ¿Y qué ocurrió? Dice la Biblia: y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oiga qué manera de ir a una guerra, Imagínese usted un rey que va para la guerra y pone el coro de la iglesia adelante. Y ahí van los tipos cantando alabanza a Jehová y el ejército detrás del coro delante. ¿Pero quién se le ocurre? ¿Iría usted a esa guerra? Imagino a alguno de los coristas debajo de la manta con algún cuchillo, alguna espada ahí para por si acaso. No. Jehová iba delante de ellos. El ejército de Jehová iba delante de ellos. Salieron a batalla cantando himnos y confiados en Jehová y en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Pues la Biblia dice que hubo una derrota completa del enemigo. Dice el versículo número 25: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. ¿Y qué dice? 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Ahora, ¿era mucha gente que vino a acabarlo? ¿Era mucha gente o no era mucha gente? Imagínense que ni ellos bastaban para cargar todo el botín que dejaron los muertos. ¿Y quién acabó con toda esa gente? Son muchos los que te acusan, son muchos los que te persiguen, son muchos los que están en tu contra. Déjaselo a Jehová. Y después tú irás a recoger el botín. Porque la guerra y la pelea es ¿de quién? De Jehová. Ahora, ¿quién estaba en medio de todo ese lío? El Espíritu Santo. ¿Quién habla a través del profeta? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace la promesa? El Espíritu de Dios. Anoche hablamos acerca de las arras del Espíritu Santo y acerca de ser sellado con el Espíritu Santo. Anoche tuve una noche muy linda. Muy bien. Seguimos. Capítulo 24, versículo 20. Segunda de Crónicas 24, 20. Dice el versículo 20: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Y miren lo que hicieron. ¿Qué dice? Pero ellos hicieron conspiración contra él
y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Por qué murió el profeta? Por presentar la palabra de Jehová. Y yo le pregunto a usted, ¿debería usted venderse para no presentar la palabra de Jehová? ¿Sí o no? ¿Qué hubiera pasado si este hombre no hubiera hablado? Hubiera estado vivo, pero es mejor muerto en Jesús que vivo sin Él. Cuando el Señor le dé un mensaje, délo y deje la consecuencia en las manos de Dios. Si lo que le ocurre es la muerte, gloria a Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero al pueblo hay que amonestarlo y decirle la palabra de Jehová y darle el mensaje de Jehová. No podemos ser como Balaam, vendernos a la voluntad del pueblo por el lucro que nos pueda reportar. Dios necesita hombres y mujeres consagrados y fieles que den al pueblo el mensaje que el Espíritu de Dios le envía. ¿Murió Zacarías? Fue tan honrosa la muerte de Zacarías que hasta Jesús la mencionó. ¿Por qué murió Zacarías? Por dar el mensaje del Espíritu Santo. ¿Qué ocasionó la muerte de Zacarías? Decir al pueblo lo que le iba a ocurrir. Y notan ustedes que fue un mensaje sencillo, ¿sí o no? Pero al ser humano le molesta cuando le señalan su pecado. Al ser humano le gusta que le conserven su pecado y le honren por encima de su pecado. Si usted hace eso, se está poniendo detrás de la voluntad de Jehová. Está enfrentando a Jehová y sus consecuencias vendrán tarde o temprano, pero le caerán en su cabeza, porque esa sangre usted tendrá que darle cuenta a Jehová. Los predicadores tenemos un compromiso muy grande con Dios, es presentar el mensaje. Miren el mensaje de este profeta. ¿No era ofensivo o era ofensivo? Era sencillo pero firme. Me gusta porque dice el versículo 24-20, dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Mi pregunta, ¿dónde está lo malo en ese profeta? El problema es que cuando una gente está en pecado, no le gusta que le digan que está en pecado, se enfurece, el diablo se le mete adentro. Eso le pasó a Saúl. ¿Recuerdan a Saúl y al profeta Samuel? Saúl se enfureció de una manera que se molestó, y Dios le dio una segunda oportunidad, y cuando el profeta volvió y se molestó más todavía, hasta que al final se separó de Dios. Tan lejos llegó de Dios que quería matar a David. Tan lejos llegó de Dios que entonces se puso neurótico, psicótico, paranoico, hasta loco. ¿Recuerdan ustedes cuando en su persecución en contra de David, de repente dijo: ¿no me van a declarar la verdad acerca de David? Había un tipo llamado Doeg, que era de otra nación, pero que era uno de los capitanes que cuidaban los rebaños de Saúl, y había ido al santuario a purificarse. Y Elimelec, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, recibió a David, que ya estaba huyendo de Saúl, pero Elimelec no sabía lo que estaba pasando, y entonces le preguntó a David: ¿y qué haces por acá? Dice: no, ando en una misión del rey. ¿Tú tienes un arma por ahí que me pueda dar? No, aquí lo que está es la espada de Goliat. ¿Y no tiene comida? Bueno, lo que están son los panes que acabo de quitar, pero tómalos. Doeg estaba allí purificándose y vio el episodio. Y Elimelec, inocente, pues trató a David como uno de los capitanes de Saúl. Y cuando se fue David, Elimelec quedó inocente, ingenuo. Entonces Doeg le dijo a Saúl: no, yo vi a David que fue donde Elimelec, y entonces, sí, pues espérate, consígueme la familia de Elimelec, todos los sacerdotes de Jehová. ¿Y saben lo que hizo ese barbarazo Saúl? 80 sacerdotes lo pasó a cuchillo. Lo interesante es que Saúl dice: bueno, al ejército, mátenlo. Y ninguno se atrevió a moverse. Y entonces Doeg, que no era judío, era de otra nación, cogió la espada y empezó a matar todos los sacerdotes de Jehová, y mató al sumo sacerdote. Mi pregunta: ¿se le metió el diablo a Saúl?
Cuando usted comienza a resistir el Espíritu de Dios, se le empieza a meter otro espíritu. Y su religión comienza a ser tan vacía que ni usted mismo se cree su cristianismo. Pero sigue fingiendo, porque ¿no seguía fingiendo Saúl? ¿Sí o no? Pero ya estaba rabiosamente loco. Al final, a quien consultó fue al diablo, porque fue a la pitonisa de Endor, ¿se acuerdan? Y sería interesante un día que nosotros saquemos tiempo para estudiar la palabra pitón, que es un demonio. Y entonces se le apareció un pitón, un demonio, que es la supuesta aparición de muertos. Y terminó de desgraciarle la vida. Oiga eso, de la mano de Jehová cayó en las manos de Satanás. Ahora, ¿por qué él consultaba a Jehová y no lograba comunicarse con Jehová? Número uno, mató a los sacerdotes. Y a través de los sacerdotes podía comunicarse por Urim y Tumim. Samuel había muerto y él rechazó a Samuel. O sea, él mismo cerró todos los caminos para comunicarse con Jehová. Tenga cuidado en no cerrar los caminos de comunicación con Jehová. Tenga mucho cuidado, porque eso podría ser peligroso. Y tenga cuidado de matar los profetas de Jehová, porque Jehová no toma por inocente al que le mata a sus profetas. Jehová es fuego consumidor. Y la sangre de los profetas de Jehová hay que pagarla, y se paga con creces. Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Toda la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Y en cada momento y en cada situación el Espíritu está presente. Nehemías capítulo 9, el versículo número 20. Dice Nehemías 9, versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu. ¿Para qué cosa dice? Para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca. Y agua les diste para su sed. Versículo 30. Dice el versículo 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Ustedes saben cómo el pueblo cayó en pecado y entonces Nabucodonosor los recogió y se los llevó para Babilonia. Pero ustedes saben, años después, 70 años después, cómo Dios levantó a Zorobabel, a Nehemías, a Esdras y demás para recoger el pueblo y traerlo otra vez a Jerusalén. ¿Lo hizo o no lo hizo el Señor? Ahora está levantando a Nehemías para ayudar al pueblo, pero él le dice, ustedes saben cómo Dios envió el Espíritu Santo para que les enseñara, y ustedes saben cómo Dios levantó al Espíritu Santo y a través de los profetas le ministró a ustedes. Es decir, siempre Dios ha estado pendiente de su pueblo. Siempre el Espíritu de Dios ha estado trabajando con su pueblo. El problema que uno no logra entender es cómo este pueblo es tan duro. Eso es increíble. Desde el mismo Edén y hasta el día de hoy, ¿cómo es posible que uno sea tan malo? Tantas manifestaciones de la gloria y la gracia divina, tantas evidencias del amor de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Wow! Eso es terrible. Yo me imagino los ángeles cuando terminan de comer en el cielo y hacen su sobremesa y se ponen a dialogar. Porque yo imagino los ángeles, yo no imagino los ángeles de que seres que están, por favor, son seres inteligentes. Imagínense que terminan de comer su almuerzo o su lunch, o póngale el nombre que usted quiera, segunda comida, y se ponen a dialogar. Oye, ¿y qué te parece lo que está pasando en la tierra? Porque son espíritus ministradores. Y si usted mira los incidentes de la Biblia, encuentra a los ángeles hablándole a los seres humanos con propiedad. ¿O no? ¿Sí o no? Y ven a Gabriel diciendo, yo soy el enviado de Jehová. Y cuando usted estudia la palabra enviado significa, tuve una entrevista con él. Y me imagino a Gabriel hablando con el Señor contestándole y él respondiendo. ¿No se acuerdan de Gabriel hablando con Daniel? Oye, 21 días estoy aquí batallando con el príncipe del rey de Persia y el tipo no me deja entrar y tuve que hacer una llamada allá arriba. Y entonces vino Miguel. Imagino cuando Miguel llegó
a Gabriel diciéndole, el tipo no me deja hacer mi trabajo. Ah, no, está bien, déjame a mí ahora. Imagina al Señor diciéndole a Satanás, ¿cuál es tu problema? Y una vez el tipo para atrás. ¿Qué es lo que pasa contigo? El tipo para atrás. Llegó el jefe, compadre. A mí me gusta Jesús. Satanás le tiene un terror a Jesús que eso da miedo. Porque él sabe que una sola mirada del Señor lo puede descomponer en 1.000.000 de átomos. Nosotros hemos sido tan tontos que no nos hemos dado cuenta con quién estamos tratando. Jesús es el todopoderoso Dios. Y si ese todopoderoso Dios fue capaz de llegar a una humillación tan extrema por amor a ti, querido, ¿qué cosa tú necesitas que Él no te pueda dar? No sé si me doy a entender. O sea, si el todopoderoso Dios llegó a una humillación tan extrema, tan baja, por amarte a ti, ¿qué tú puedes necesitar que Él no te dé? ¿Se entiende, por favor? ¿Verdad, hermanos queridos, que nuestra mente ha sido tan trastornada como que estamos como medio locos, espiritualmente hablando? ¿Sí o no? Somos como incoherentes. ¿Qué mayor manifestación de amor podemos tener que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Y dudamos de Dios, y desconfiamos de su amor, y le reclamamos. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Nosotros somos una cosa seria. Todavía le reclamamos, y dudamos, pero por favor, mi hijo, ¿qué más puedo yo hacer? Nehemías sabía del amor de Dios por su pueblo, y le dio a entender cómo el Espíritu se movía. Salmo 51, versículo 12. David cometió su pecado, David cayó, David hizo algo muy feo, pero alabado sea el Señor que Él dice, versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y qué dice? Y espíritu noble, ¿qué cosa? Me sustente. Y el versículo 11, no me eches de delante de ti. ¿Y qué más? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Quién es que nos convence de pecado? Para uno arrepentirse, ¿quién tiene que estar presente en la vida nuestra? Alabado sea el nombre de Dios. Aunque cometió su pecado, el Espíritu no lo abandonó. Recuerden la obra del Espíritu en las 4 etapas. Eso es de vida o muerte, tenerlo pendiente. Porque si usted se desconectó de ahí, quedó como una chichigua en banda. ¿Saben lo que es una chichigua? Un papalote. ¿Papalote qué le dicen aquí? ¿Qué otro nombre tiene? Un cometa. Esa cuestión que usted vuela cuando hay mucha brisa y tiene un hilo, y si el hilo se cortó, cuando era niño me fascinaba ver la chichigua en banda. O sea, cuando se iban. Recuerdo que mis hermanos tenían miedo cuando yo iba a verlo volar chichigua, porque mi gozo era cortarle el hilo, soltarlo, que se fuera, para ver cómo se iba y la brisa se le llevaba, y eso caía lejísimo. A veces tenía tanto hilo que casi se veía chiquititita la chichigua allá arriba. Y era cuando más me gustaba cortar el hilo para que se fuera, porque se veía tan interesante que el hilo comenzaba a subir también para arriba y se iba. Así es el cristiano sin Cristo. Así es aquel que no entiende el Espíritu de Dios. Las 4 etapas del Espíritu Santo en la obra del Espíritu Santo son, vamos a ver, número 1, nos convence de pecado. Número 2, nos convierte del pecado. Número 3, purifica y santifica al cristiano. Y número 4, nos capacita para el cumplimiento de la misión. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo. David, ¿pecó o no pecó? Y pidió, no me quite tu Santo Espíritu. Ahora, si le quitan el Espíritu, ¿qué le pasa a David? ¿Quién le iba a convencer de pecado? Nadie. Por eso Jesús dijo, toda ofensa contra el Hijo de Dios le será perdonada, pero la ofensa contra el Espíritu Santo no le será perdonada.
Y yo no me he atrevido todavía a tocar ese tema con ustedes porque voy a dejarlo para el final, cuando ya estemos todo arregladito, para entender lo que Jesús quiso decir. Recuerden, el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro arrepentimiento, nuestra salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación es porque el Espíritu Santo está aquí. Ahora mi pregunta, si el Espíritu Santo es el instrumento de Dios y usted lo rechaza, a ver, ¿qué va a pasar con usted? Escuchen esto. Y esta parte no la olviden porque la vamos a estudiar cuando nos toque tocar el tema del pecado contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable. Mucha gente no entiende que cuando levanta su voz en contra del mensaje venido de lo alto, está trabajando contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que los judíos decían a Jesús que tenía demonio? ¿Recuerdan? Que por el espíritu de Belcebú hacía los milagros. Y ahí fue donde él le dijo, miren una cosa, todo pecado contra el Hijo de Dios, toda ofensa le será perdonada, pero la ofensa contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y es mucha la gente que hoy día, cuando se le reprende su pecado, cuando se le hace ver su vida rara, comienzan a atacar a los mensajeros y a hablar mal del que presenta el mensaje y a buscar faltas y errores y cosas. Tengan cuidado, porque no es contra un hombre que están luchando, sino contra el Espíritu de Dios que está reprendiendo su vida de pecado. ¿Se entiende? Ahora mi pregunta, si usted habla en contra de lo que Dios está planteando, ¿dónde va a quedar? Se va como una chichigüita en banda. ¿Quién lo va a atrapar? ¿Se entiende, por favor? Hay que tener cuidado. Salmos, capítulo 104, versículo 30. Salmos 104, versículo 30. Salmos 104, versículo 30. ¿Cómo dice el versículo 30? Dice, envías tu espíritu, son creados. ¿Y qué cosa? Y renuevas, ¿qué? La faz de la tierra. A mí me gusta esa, ¿cómo se llama? Esa relación que allí hace el profeta. Dice el versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Y qué dice ahora? Envía tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Está envuelto el espíritu, sí o no? Salmo 106, versículo 32 y versículo 33. Dice el verso 32, también le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. 33, porque hicieron rebelar ¿a quién? A su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. ¿Quién estaba allí presente? El espíritu. ¿Contra quién se rebelaron? Contra el Espíritu. ¿Quién estaba allí trabajando con la gente? El Espíritu de Dios. ¿Saben qué me entristece? Que nosotros somos criaturas ahora, después del pecado, somos fenómenos de la naturaleza. ¿Qué cosa somos? Somos fenómenos de la naturaleza. ¿Saben lo que es un fenómeno? Algo raro, algo que, oiga, que hay que llevar a un laboratorio para estudiarlo. Y es la realidad. Por ejemplo, si usted es un bebé que nace con todos sus dientes, con barba, bigote y una melena, y desde que sale del vientre de la mamá comienza a sonreírle y a decirle, ¿y qué, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Qué raro es aquí afuera, doctor. ¿Qué hace el doctor ahí? Oiga, yo saldría corriendo si veo un fenómeno así. Nosotros somos peor que eso. Nosotros somos una macarada de lo que Dios creó, ¿o no? ¿Sí o no? Sin embargo, Dios envió el Espíritu Santo para hacer una obra sobrenatural en nosotros, porque ahora somos seres sobrenaturales. Somos seres antinaturales, somos seres raros.
Y ahora viene el todopoderoso Espíritu de Dios para transformarnos otra vez a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? Restaurar en nosotros la imagen de Dios. Pero somos tan raros que le hacemos el trabajo más difícil al Espíritu Santo. Y esa es la grandeza de esta tierra como libro de texto del universo. Esta tierra es la universidad del universo. Me imagino que por allá afuera tienen que estudiar aquí Antropología 1, Antropología 2. Estudiándolo a nosotros. Conducta 1, Conducta 2. Y tienen un currículum inmenso de estudiarnos a nosotros. Estudiando el pecado. Cadáveres. ¿Dónde existen cadáveres en el universo? Solo en la tierra. Muerte. ¿Dónde existe muerte en el universo? Solo en la tierra. Oye, ¿estudiarte muerte 1? Sí. ¿Y muerte 2? Sí. Cadáveres de ángeles, ¿dónde se verán solamente en el universo? Aquí en la tierra. ¿Creó Dios los ángeles para que fueran cadáveres? No. Hubo que hacer un fuego especial para quemarlos. Dios no hizo fuego para quemar seres humanos. Los seres humanos se quemarán con Lucifer porque decidieron quemarse con Lucifer. Solo se creó ese fuego especial para quemar a Satanás y los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios no tenía planes de quemar ángeles. Recuerden que dice, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Por eso los seres humanos somos ahora unas criaturas raras que hay que estudiarlas. Y por eso todo el cielo se ha vaciado aquí en la tierra. Porque Dios ha empeñado su palabra diciendo, a pesar de su condición caída, me comprometo a levantarlo y transformarlo a mi semejanza. ¿No puede usted creer en la palabra de Dios? ¿No puede confiar en el poder de Dios? Dice la sierva de Dios que hasta los demonios se sorprenden cuando el Espíritu Santo toma a un pecador empedernido y caído en lo más bajo y comienza a transformarlo en una manera tal que hasta su presencia exhala la fragancia del cielo y su rostro brilla con la luz que brilla en el rostro del cielo. Dice que hasta los demonios se espantan y se echan para atrás. Dice que hasta Satanás se asusta y dice, ¿cómo es posible que Dios haya transformado esta cosa en algo que glorifica su nombre? Está empeñada la palabra de Dios. Permítale al Espíritu Santo hacer su trabajo. Por eso dice que el Espíritu gime de dolor, gime cuando usted no lo deja trabajar. Que tengo esta debilidad. El Señor es todopoderoso para cambiarla. Hay un trabajo que hice sobre la gracia de Dios. Hay un libro que se llama La maravillosa gracia de Dios. Hay un pensamiento que dice así. Dice que la gracia es capaz de extirpar nuestras tendencias al mal, tanto heredadas como cultivadas. Y dice otro pensamiento, que cuando participamos de la naturaleza divina, el Señor puede extirpar nuestra tendencia al mal, heredadas y cultivadas. Tengo un trabajo lindo que se llama La naturaleza divina. Pedro dice que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Ya lo estudiaremos en algún momento. Salmos 139. Salmo 139. Aquí hay unos pasajes preciosos. Salmo 139, versículos 7 al 12. Me gusta este salmo. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y qué sigue diciendo? Qué cosa linda. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo veo en esos versículos una promesa. No importa dónde estés, el Espíritu estará contigo. En la abundancia y los logros y los éxitos está contigo. En plena luz de alegría y gozo, el Espíritu estará contigo. Ahora,
en las tinieblas y la oscuridad del dolor y la pena, estará contigo también. La vida de los pastores es una vida interesante. Usted puede ver un pastor que acaba de salir de una graduación y todo es alegría y gozo y todo el mundo brinca y está todo feliz. Y cuando sale de allí, una llamada: murió el hermano fulano de tal y lo tienen en la funeraria tal. Así que el pastor pasa de un momento de júbilo, alegría y gozo, ¿a qué cosa? A un momento de pena y de dolor profundo. Y sale de allí otra llamada: que la hermana tal ya trajo a luz su bebé y gracias a Dios todo salió bien y quiere que venga para verla. Otro momento de alegría. Así que usted va pasando una alegría, una pena, una alegría y una pena. Así está el Espíritu de Dios con cada uno de sus hijos, en las alegrías y en las penas, en el dolor y en la felicidad. No importa tu situación, Él siempre estará contigo y nunca nos dejará. Veamos la última cita de esta mañana. Salmos 143, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Y qué dice ahora? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿No le parece un pasaje precioso? ¿Sí o no? ¿No le parece que debe ser un pasaje que debemos tener en la casa en un cuadro? Que todo el que llegue a nuestra casa lo vea. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo que deberíamos hacer un cuadro con eso? Esther tiene, mira cuánto, mi cielo, aquí tiene muchos estudiantes para Punto de Cruz. Así que vamos a tener que hacer un cuadro que diga así. Vamos a ser honestos y sinceros. ¿No le parece que ese versículo es precioso? ¿Cómo dice el versículo? ¿Verdad que está lindo? Esther, tenemos que hacer un cuadro de eso. Un cuadro grande, lindo, precioso, y ponerlo en la sala, que todo el que llegue a la casa vea ese pensamiento. Hay mil formas de hacerlo. Uno puede hacerlo también en la computadora y hacerlo pequeño y luego ponerle mucha fifirifolla y imprimirlo grande. La cuestión es el pensamiento. Si usted no tiene forma, pues coge un crayón y escríbalo en un papel y pégalo en la pared, no se preocupe. Me gusta lo que dice Deuteronomio capítulo número 6. Nos quedan 2 minutos y lo voy a aprovechar para eso. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo número 6. Dios le dijo al pueblo de Israel lo que debían hacer. En el capítulo 5, el Señor Moisés recapitula, repite la ley, escribe otra vez los 10 mandamientos. Y en el capítulo 6, entonces le dice al pueblo el mensaje de Jehová. Dice el versículo 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de la vida, para que tus días sean prolongados. ¿Para qué cosa? Y oiga lo que viene ahora. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, la famosa Shema. Versículo 5, ¿qué dice ahora? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice ahora: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde deben estar? Estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás a tus hijos. ¿Y qué más? Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Y qué más? Y andando por el camino. ¿Y qué más? Y al acostarte. ¿Y qué más? Y cuando te levantes. ¿Y qué más?
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Y qué más? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alabado sea el nombre de Dios. Raye su casa y escríbale la Biblia. Me fascina si los niños escribieran la pared de la casa con versículos de la Biblia. Ojalá un día nos enloquezcamos y busquemos un pintor que sepa pintar y en toda la pared de la casa pongamos versículos de la Biblia. Desde la sala hasta la última habitación. No he visto ningún loco que haga eso. Ojalá nos enloquezcamos con la palabra de Dios. La idea no es mía, es suya. Cójala, hágalo. Yo no lo puedo hacer porque la casa que vivo es alquilada. Pero qué lindo debe ser tener su casa y todo el que llegue vea la pared entera. Allá en mi país, en la iglesia de Sion, teníamos una pared hacia alrededor y la llenamos de versículos de la Biblia. Bueno, usted ha visto ahí atrás, hermana Reina, toda la pared así tiene pasajes de la Biblia. Hágalo en su casa. Y hay muchos cuadritos en casas con versículos de la Biblia. Hágalo y jamás se arrepentirá. Una pregunta. ¿Creen que vale la alegría estudiar la persona del Espíritu Santo? ¿Notan cómo está el Espíritu Santo trabajando en cada aspecto? Hoy nos detenemos aquí en el libro de Salmos. Con la ayuda de Dios, el lunes, si Dios nos da la vida, vamos a continuar con el libro de Proverbios. Y luego vamos a seguir con el libro de Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, etc. Vamos a entrar entonces, después de Proverbios, vamos a entrar entonces a los profetas. Y vamos a ver el Espíritu de Dios en cada detalle de la vida de su pueblo. Nunca los ha abandonado. Nunca los ha dejado. Siempre ha estado inmerso trabajando con la gente. Y lo que me gusta del Espíritu Santo es que ha estado siempre tranquilo y en el anonimato. ¿Cierto o falso? Siempre trabajando en el anonimato, detrás de la cortina, pero trabajando duro. Mire, todavía hoy lo han dejado encargado de este asunto y la mayoría de los cristianos ni lo conocen. ¿Sí o no? Si yo le preguntara esta mañana, ¿verdad que estamos sorprendidos de cuánto habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Verdad que jamás pensamos que se pudiera durar tanto tiempo hablando del Espíritu Santo? Así que vamos a dar gloria a Dios entonces por esta bendición que Dios nos ha concedido, estudiar su Santo Espíritu. Termino con una pregunta porque el ángel tiene que llevar el informe. ¿Quieren ustedes esta mañana dejar que el Espíritu entre a dirigir sus vidas y hacer en usted como Él quiera? ¿Cuánto aceptan y hacen esa decisión? ¿Podemos terminar arrodillados? Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por habernos concedido la vida en este día. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de reunirnos temprano en la mañana para estudiar tu palabra. Querido Dios, gracias por la compañía de los ángeles, pero muchas gracias por la presencia hermosa de tu Santo Espíritu. Querido Espíritu, revélate a nuestra vida. Llena todo nuestro ser con tu presencia. Toma la sangre de Jesús y estrújala en nosotros y lávanos y límpianos y purifícanos. Todas estas manchas tan feas, tan viejas, tan malolientes del pecado en nosotros, por amor a tu nombre, quítala de nuestra vida. Crea y recrea nuestro ser a tu semejanza, Espíritu bendito. Por favor, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas y transfórmanos. Danos una mente nueva, sentimientos distintos, y este cuerpo, Señor, que para poco es útil, tómalo tú, Espíritu querido, lávalo y límpialo, Señor, como cuando se va a mudar en una casa, que se limpian los rincones y se limpia todo y se pinta, se cambia, se arregla. Ven a reparar este viejo cuerpo, Señor, manchado por el pecado y dañado por la maldad. Cambia este corazón tan duro, tan malo, tan perverso, tan extraño. Hazlo nuevo, Espíritu querido. Estos pensamientos y sentimientos tan raros, transfórmalos por tu amor. Revélate a nosotros en este día, Santo Espíritu. Guía nuestra mente, nuestra conciencia y fortalece nuestra voluntad.
Que cada pensamiento, palabra y acción que hoy hagamos sea guiado y dirigido por ti. Sé el capitán de nuestra vida, guía nuestro barco. Sabemos que en medio de un mundo tempestuoso, si tú eres nuestro capitán, no naufragaremos. Nosotros te amamos, Espíritu bendito, te alabamos, te bendecimos y sentimos gozo cada mañana cuando nos reunimos para aprender más de ti, para conocerte mejor. Acércate a nosotros, Espíritu querido, revélate a nuestra vida, habilítanos con tu gracia, tómanos como instrumentos de bendición para llegar hasta aquellos que tú quieres alcanzar con la salvación. Haznos instrumentos tuyos, miembros de tu equipo, soldados de tu ejército, parte de tu familia, Espíritu bendito. Enséñanos a tratarte, a conocerte, a recibirte, a tenerte como nuestro huésped de honor, no en nuestra casa solo, sino en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Enséñanos a hablar contigo, a dialogar contigo. Ilumina nuestra conciencia para escuchar más claramente tu voz, como la oían los apóstoles. Te amamos, Espíritu Santo, guíanos. Querido Dios, muchas gracias por la bendición de Jesús. Querido Jesús, gracias por la bendición del Espíritu. Padre eterno, en tus manos nos entregamos. En el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.